Muy buenas noches, queridos televidentes. Como todos los días lunes a esta hora, estaré con ustedes, Hernán Reyes, quien les habla, durante los próximos 60 minutos con una edición más de A Contramano. Como ustedes conocen, en este programa se trabaja temas que tienen que ver con la política, tienen que ver con la cultura y tienen que ver con los medios de comunicación. En esta ocasión tendremos, como siempre, dos segmentos para poder analizar estos temas que son de interés general, con invitados y con expertos que nos van a ayudar a dilucidar mejor estas interrogantes. Inmediatamente pasamos con el primero de los productos. Qué bueno tenerles aquí de visita, amigos. Gracias. Siempre bienvenidos ustedes. ¿Y ya saben por quién van a votar? No. Pero le vi a Lazo que estaba en la carrera de los cachos de madera en fiestas de Quito. Yo le vi a Lenin jugando por ahí 40. Yo le vi al Paquito en los mercados. Sí, te anda acá en Quito también, está que recorre la ciudad. Pero sí saben lo que están ofreciendo cada uno de ellos. No, ni idea. Nada. Para nada. Tiempo. ¿Conocemos realmente cuál es la propuesta de cada uno de los candidatos a la presidencia? Revisemos brevemente lo que dicen los medios de comunicación sobre los postulantes. ¿Qué dijo El Comercio? Moncayo visitó Quito, Lazo en Quito y Guayaquil, Pesantes anunció recorrido, Viteri en cantones del Guayas. Información estrictamente relacionada a recorridos por distintas zonas. Políticos usan la radio como plataforma. 4 candidatos proponen cambios polémicos a la ley. Candidatos se acercan a los trabajadores. Las notas del Comercio se centran más en las actividades del día a día de los candidatos. También se publicó esto. Lenin Moreno, AP, criticó el impuesto anticipado al IVA. Fue lo que circuló en la versión impresa del Comercio del 22 de noviembre. Información imprecisa, que desató críticas en contra del candidato oficialista. Aquí está un recorte de Diario El Comercio. De Diario El Comercio. Y Lenín Moreno, que ha estado en Ambato, dice textualmente, si me permiten leer, dice: jamás entendí eso del impuesto de anticipo al IVA. Claro que no lo entendió, pues, señor Moreno, no ve que eso no existe. El Comercio publicó una aclaración el día siguiente, pero solo en su versión digital. Esto es lo que dijo. Debido al mal uso que se está dando a una nota publicada en la edición impresa de este diario titulada Lenin Moreno, AP, criticó el impuesto de anticipo al IVA del 22 de noviembre de 2016, nos vemos en la obligación de aclarar que se cometió un error al transcribir una cita del candidato a la presidencia de la República, pues él no hizo referencia al IVA, sino al anticipo del impuesto a la renta. Veamos otros medios. En Diario El Universo, ¿qué se ha publicado sobre los candidatos a la presidencia? Sobre Dalo Bucaram. No gobernaré con amigos, sino con los mejores en cada área. Lazo ofrece crear 1 millón de empleos en 4 años. Moncayo no descarta a China como un aliado. Lazo llevó propuesta de empleo a 7 ciudades. Moreno habla del Yasuní y de los planes de ganar a la presidencia. Este medio ha publicado entrevistas a varios candidatos donde se menciona de forma general sobre su expectativa de llegar al poder. Veamos ahora qué se ha publicado en Diario El Telégrafo durante estos días. Candidatos le apuntan al voto de los universitarios. Violencia contra mujer. ¿Qué ofertan los candidatos? Ecuador, a las puertas de un baratillo de ofertas. Las recetas económicas se instalan en campaña. Presidenciables atraen votos con ofertas en temas de salud y educación. Las publicaciones del Telégrafo buscan reflejar la postura de los candidatos sobre temas puntuales, específicos. Pero de forma general, estos medios han logrado explicar el contenido de las propuestas de los candidatos para que el ciudadano tome una decisión. Pero ¿les parece mejor si regresamos a la reunión? Quita tiempo. Bueno, chicos, yo creo que mejor debemos informarnos sobre las propuestas de los candidatos. Sí, hay que buscar más información de eso. Pero... Sí, definitivamente. Mejor hablemos de otra cosa. Hablemos de la reunión de Navidad. Sí. Hay un tratamiento superficial por parte de los medios de las propuestas de los candidatos a las próximas elecciones. ¿Cuál es el deber que tienen los medios en coyunturas como la que vivimos actualmente? Deben los ciudadanos, por iniciativa propia, buscar información que les permita tener mayor conocimiento sobre las propuestas de los postulantes para llegar a Carondelet. A contramano,
de lo que se ve, se lee y escucha. Bueno, la reunión, vamos a hacerla. Muy bien, y pasamos inmediatamente a tratar este primer tema en relación con la cobertura que los medios de comunicación están haciendo en términos generales con lo que son las propuestas, las ofertas y los discursos de los candidatos con nuestros dos invitados de esta noche. A mi derecha se encuentra Quinto Lucas. Quinto es periodista, él fue conocido editor de aquella revista informativa Tintají, aquí el periódico importante. Ha escrito algunos textos precisamente desde el punto de vista periodístico y actualmente tiene un programa de radio, si no me equivoco. A mi izquierda está Marco Villarroel, él es periodista también, presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha y es catedrático universitario. Con ellos, con Quinto y con Marco, vamos a tratar precisamente el tema que hemos colocado con el reportaje que abrió este segmento. Quinto, ¿te parece efectivamente que la prensa, que se supone que es el medio de comunicación que más espacio tiene, más tiempo para la producción inclusive de sus productos tiene, ha tratado hasta ahora, aunque no estamos todavía en plena campaña electoral, pero estamos en los prolegómenos, ha tratado de manera adecuada el discurso, las ofertas, las ideas centrales de los candidatos como para dar a sus lectores, en el caso de la prensa escrita, una idea cabal de qué están ofreciendo cada uno y finalmente decidir su voto por el que les parezca mejor? Bueno, ¿qué tal, Hernán? Un saludo también para Marco. En realidad la prensa siempre ha sido superficial en el tratamiento electoral y en el tratamiento político. Ahora, si nosotros vemos previo a la entrada ya de la campaña electoral, el tratamiento de la prensa a las alianzas políticas que se estaban gestando, que podría haber sido un análisis mucho más profundo, fue un análisis superficial de cómo se analizaron las distintas alianzas que se crearon por la derecha, por la izquierda. Eso ya de alguna forma nos mostraba lo que iba a ser este periodo. Pensemos, ojalá, que ya en campaña, en enero y febrero, pero es tan corta la campaña, vayan un poco más a lo profundo y a las verdaderas propuestas y a los planes de cada uno de los candidatos. Este hecho que tú apuntas, Quinto, ¿es algo novedoso quizá que se presenta en la actual campaña o en el actual periodo preelectoral, o es algo que ya se ha venido suscitando en los últimos procesos electorales en el Ecuador, tú que has estado aquí ya muchos de ellos? Bueno, en realidad esto es lo común en todos los procesos electorales, por lo menos en los últimos 25 años. Siempre ha sido así, siempre la prensa ha tratado superficialmente las campañas electorales. Ahora también los partidos en sí son superficiales, porque saben que en una campaña a veces no pueden esbozar todo el programa, y entonces se dedican o a ofertar cosas, o a ofertar eslóganes, o a decir determinadas frases que puedan pegar en la gente. También ya no hay estrategas reales políticos, lo que hay son estrategas de marketing en todos los sectores, ¿no? Y actualmente en los distintos sectores y binomios que están participando para las elecciones. Gracias, Quinto. Vamos inmediatamente con Marco, la misma pregunta. Quinto mencionó y afirmó que le parecía que había un tratamiento superficial de parte, al menos de los medios impresos, como colocamos en el ejemplo del reportaje. ¿Estás de acuerdo, Marco, con esa apreciación? Gracias, Hernán. Hola, Quinto. Buenas noches a todos los televidentes. Buenas noches también. Lo que estamos viendo desde lo que nos reportan, nos conversan los compañeros periodistas en las redacciones de los periódicos, es que hay una etapa particular de planificación del trabajo en las redacciones de los periódicos, tanto para la parte informativa como para la parte de la opinión. En este sentido, no creo que sea exactamente igual lo que pasa ahora que lo que pasaba antes, además por razones obvias. Pero yo creo que si hacemos un análisis de contenido en la parte formal, es decir, la cantidad de espacio que se da a cada candidato, sí hay diferencias en cuanto a lo que podría yo decir medios oficiales y medios de la oposición, y también en lo que tiene que ver con el contenido. A mi manera de ver, el hecho de que sea la prensa comercial que vive del evento diario, e incluso de alguna manera la propia prensa del gobierno, la prensa oficial, están sujetos al problema de la falta de tiempo, falta de recursos para poder hacer esta investigación del contexto, como aquí se ha dicho.
y por lo tanto está sujeta a muchos devenires como son los discursos, las partes muy emotivas, y yo quisiera señalar una situación, ¿no? Más bien dicho dos. La una que tiene que ver con que se hace énfasis en aspectos muy coyunturales, no se habla de la programación, de los programas de gobierno, pero esto no es exactamente el trabajo periodístico de los compañeros reporteros, sino de los analistas que deberían tener más tiempo y más recursos. Pero por otro lado también el hecho de que la cobertura electoral sí tiene diferencias entre algunos medios privados entre sí, que sí dan el espacio exacto para cada candidato, como un poco vimos en el video anterior. Y yo lo que diría también es la propaganda encubierta de parte de los medios del gobierno. Y quiero poner un caso. Disculpa, Marco, cuando tú te refieres, antes mencionabas medios oficialistas y ahora te refieres medios del gobierno, ¿te refieres a los medios del Estado, del gobierno, a los medios públicos o a los medios incautados? A ver, medios del Estado creo que hay uno o dos, los demás son medios del gobierno, ¿no? En eso algún otro rato discutimos, en lo que tiene que ver con los medios públicos. Era una aclaración para saber a qué te referías como oficialista. En eso la opinión pública no se hace mucho lío. Es decir, está muy claro que los 30 y tantos medios de comunicación que entre los incautados y los que creó el gobierno hacen un aparato extraordinario de comunicación que funcionan a full en este proceso electoral, y precisamente quería dar un ejemplo. El caso de la cobertura de inauguraciones de escuelas, hospitales, carreteras en la provincia de Manabí se la encarga a representantes públicos que están de candidatos, en el caso del vicepresidente de la República. Él es vicepresidente y está haciendo campaña para ser vicepresidente. Fue nombrado de la manera más política, coordinador del proceso de reestructuración de lo que pasó en Manabí, en Esmeraldas, y a propósito de eso se hace la cobertura como que se va a inaugurar. Pero no lo inaugura un funcionario cualquiera, lo inaugura un candidato. Entonces eso hay que tomar en cuenta y lamentablemente los compañeros del video anterior no lo dicen. Lo mismo pasa con el licenciado Lenín Moreno. El licenciado Moreno hace una semana inauguró casas en Manabí, ¿no? Pero resulta que él no tiene nada que ver con eso y resulta que es candidato. Entonces, estas cosas que hubiera sido bueno cuantificar y tener tiempo para poder medir lo que los medios de comunicación impreso hacen y dicen, habría sido excelente para poder ver los desniveles que hay entre los medios privados y los medios, en este caso del gobierno. Y lo único que yo quería señalar para terminar esta parte, y que ojalá haya tiempo de insistir, es que las organizaciones sociales populares, los trabajadores, los maestros, no tienen medios de comunicación y ellos están alejados de ambos sectores de propiedad de los medios de comunicación. Dos cosas, Marco, muy breves. Una, ¿no sería quizá tarea de los gremios de periodistas, precisamente tomando en cuenta lo que tú mencionas, estas dinámicas y estas lógicas internas de los medios que muchas veces impiden que se pueda profundizar sobre temas políticos que son importantes para el futuro del país? Y por el otro lado, esta suerte de cierto parcialismo por parte de medios, tú mencionabas a medios cercanos al gobierno. Aquí en este mismo programa también hacíamos una contabilización rápida de medios privados que son muy favorables a determinados candidatos también de la oposición, creo que hay de lado y lado. ¿No crees que sería importante que los gremios de periodistas insistieran precisamente en poder cuantificar, poder medir, poder visualizar ante la ciudadanía que hay necesidad de una mayor asimetría y un mayor equilibrio informativo? Olvidaba indicar que en el proceso de información y de gestación de la opinión, los medios de comunicación privados, de lo que yo conozco, los medios de comunicación de los trabajadores, de los gremios que conozco también, aunque su impacto sea menor, y con seguridad los medios públicos, tienen en cuenta lo que señala el Código de la Democracia. El Código de la Democracia establece una serie de requisitos para la información, que ahora vemos que en su aplicación tienen una dura lucha, porque dice que solo desde el momento en que comienza la campaña como tal se aplica la ley. Pero nosotros vemos que hay una serie de transgresiones, inclusive antes, como en estos días. Entonces, cuando hay de por medio una sanción que se le hizo a la revista Vistazo por un reportaje que se hizo con respecto a las elecciones, cuando hay de por medio sanciones a otros medios de comunicación, ¿no? en época electoral, de no privilegiar en las publicaciones los contenidos aparentemente relevantes socialmente,
hay ese ámbito de posibles sanciones, lo que seguramente también determina la actitud de los medios. Ahora, en cuanto a los gremios, no es exactamente el trabajo de los gremios lo que podría determinar un mejor trabajo en cuanto a investigar qué dicen, cómo dicen los medios de comunicación, e incluso de la formación de los comunicadores. Los gremios, Hernán Quinto, estamos viviendo una situación muy complicada que tiene que ver con su propia sobrevivencia. Y solo pondría un ejemplo, ¿no? Es como decir que la UNE es responsable del tema de la educación. Es como decir que los trabajadores son responsables de la cuestión económica. Pregunta. Gracias, Marco. Pasemos con Quinto. ¿Existen, digamos, prioridades que los medios de comunicación, más allá de que sean públicos, más allá de que sean privados, deben dar a sus lectores, a sus audiencias, a sus públicos, cuando se trata de temas políticos y electorales en particular? ¿Existen prioridades de relevancia creo que pública? Deberían haber prioridades de por lo menos esclarecer a la población de por lo menos políticamente qué representa cada uno y las distintas propuestas. Pero los medios de comunicación representan intereses. Representan intereses los medios que defienden al gobierno y representan intereses los medios que defienden a distintos candidatos. Tal vez la falta de honestidad está en que unos se dicen independientes y los otros se dicen públicos. Y finalmente es más fácil que dijeran nosotros apoyamos a tal candidato por tal y tal cosa y sería mucho más transparente. Yo cuando hice periodismo, y no era periodismo militante, pero sí era periodismo comprometido, siempre dije nosotros vamos con esto y vamos por esto, ¿no? Y no le mentíamos a nadie. En cambio los medios en general, no digo todos porque también sería además generalizar y sería medio terrible, pero la mayoría de los medios hacen eso, o sea, se quieren mentir y le quieren mentir a la gente, unos que son independientes y los otros que son públicos cuando defienden distintos intereses, sin duda. Marco mencionaba que más que tarea de los periodistas, digamos, es tarea de los analistas el poder brindar a la ciudadanía información, digamos, más desagregada, más procesada sobre las diferencias que hay entre las distintas propuestas electorales. ¿Estás tú de acuerdo que más bien los analistas tienen que ser los periodistas? Yo fui periodista, reportero, analista y estuve en redacciones años. Los periodistas tienen que formarse mejor y tienen que tener una capacidad de ver mucho mejor, más allá de que inclusive piensen o voten por algún sector, pero por lo menos tienen que entender mejor qué está ocurriendo en distintos sectores. Yo digo, pasa con los medios y con los periodistas en general que a veces confunden a determinado movimiento indígena con otro movimiento indígena, a determinado partido de izquierda con otro, a determinado... Ese tipo de cosas son cosas de formación mínimas. Entonces, sí hay una incapacidad en los propios periodistas. Bueno, los analistas ni hablar, los analistas tienen que tener otro tipo de capacidad de análisis que tampoco lo estamos viendo. Y ahí es más preocupante todavía. Gracias, Quinto. Marco, vuelvo contigo. Han cambiado las prácticas no solamente de los políticos, sino también de los periodistas, concomitantemente. En campañas anteriores quizás se daba mucho más énfasis a lo que eran discursos del candidato ante sus bases o ante públicos masivos, se daban ruedas de prensa. Quizá en las campañas más recientes ha jugado mucho más peso la acción que tienen quienes hacen manejo de imagen, manejo, digamos, de marketing político y quizá manejo de redes. ¿Será que está impactando esto también en la calidad del periodismo, del periodismo tradicional, estas nuevas prácticas que se ve en la acción política? Sí, indudablemente. En alguna medida le doy la razón a Quinto en lo que él sostiene y analiza en este momento. Pero antes de eso, yo sí quisiera pedirte, Hernán, que en algún momento aquí en este programa se pudiera analizar las connotaciones sociales profundas que tiene lo que se denomina ahora el famoso marketing político, ¿no? Acaban de hacer un congreso mundial. Eso tiene un poco de significaciones en el orden de los comportamientos de los candidatos, de los empresarios, etcétera, ¿no? Claro que las prácticas periodísticas han evolucionado enormemente. Estoy pensando en este momento el caso de la última elección de presidente de los Estados Unidos, del señor Trump, que él escogía a los periodistas que iban en el avión. Y ustedes se acordarán que en algún momento Trump prohibió el ingreso a los periodistas del New York Times. Al New York Times que le acusó de ser un periodismo vendido a Rusia y que una cantidad, y que estaban manipulando y engañando al pueblo en el proceso electoral, que estaban conspirando contra su candidatura. Los medios, las tecnologías de la información y la comunicación han avanzado enormemente
Ahora el problema del seguimiento a los candidatos en las provincias, en los cantones, requiere enormes esfuerzos económicos que no siempre los medios de comunicación quieren o tienen recursos para invertir. Los periodistas de hoy son más técnicos, son más preparados, no lo necesario, creo yo, no lo suficiente. Tanto los compañeros trabajadores del periodismo, los medios públicos, como digamos del gobierno, como de los privados, sí se requiere más formación, yo diría, social, más conocimiento de la política, más consistencia ideológica, aunque en el trabajo del reporterismo diario pueda digamos, haber significativos avances para la opinión pública, para el desarrollo mismo de los procesos electorales, para la vigencia, la consolidación y el fortalecimiento de la democracia. Es absolutamente importante que los periodistas tengan todas las facilidades para poder hacer su trabajo. Por ejemplo, hace falta que se ponga en vigencia definitiva la ley de acceso a la información. Es necesario, señores, aquí en la mesa, que el gobierno determine que los periodistas puedan acceder a las fuentes de información con libertad. Hoy ningún funcionario de la función judicial en el sector de la medicina, en el sector de la educación, puede dar información que no sea directamente autorizada por el jefe máximo. Y eso sin querer menoscabar la autoridad ni la veracidad de los compañeros que den la información, ayudará a conformar uno de los elementos importantes del proceso del trabajo de los periodistas, que es la investigación. La investigación para el asunto del contexto, ahora que vivimos una etapa de corrupción, es absolutamente importante para el proceso electoral. Gracias, Marco. Quinto, hemos visto en el reportaje que, por ejemplo, varios medios impresos importantes del país, de alcance nacional, han privilegiado, por ejemplo, la descripción, bastante somera además, de recorridos de los candidatos por cantones, por X cantón, por X provincia. Se ha encontrado con comerciantes, se ha encontrado con otro tipo de potenciales electores. ¿Te parece que el tema de los géneros a los que recurren los periodistas para cubrir precisamente información de carácter electoral es un tema importante? ¿Te parece que ese tipo de género descriptivo, superficial de recorridos, por ejemplo, tiene que ver con o aporta más, por ejemplo, que una entrevista o un reportaje que incluya una entrevista, que incluya una descripción de lo que es el programa de campaña y que incluya preguntas quizá directas y polémicas que el candidato deba responder sobre temas importantes? Eso es un facilismo de los medios impresos, ¿no? Es más fácil describir y informar sobre determinadas actividades de los candidatos que profundizar en si realmente hay propuestas o no. Pero eso ya es lo que estamos viviendo en general de los medios de comunicación. Si nosotros vemos otro tratamiento, no tiene que ver con la política, el tratamiento de la cultura, que se está desarrollando en un tratamiento de la farándula y de pequeñas descripciones, es más o menos lo mismo. Y a la política se le trata de forma similar. Es aquello cortito en que se dice determinadas pequeñas cosas con alguna crónica mínima, pero no se profundiza. Pero eso es la realidad de la sociedad de comunicación actual que estamos viviendo, es lo que son los medios actualmente. Yo creería que si los diarios no pueden hacer eso de profundizar, por lo menos diariamente, ¿no?, podrían hacerlo semanalmente. Tienen distintos suplementos, tienen posibilidades de profundizar en los temas que están de debate en la campaña y podrían hacerlo. O sea, tampoco es que no tienen las herramientas ni la capacidad económica para hacerlo. Y un aspecto adicional, acá en el Ecuador es evidente que no hay, como en otros países, medios de carácter periódico, semanarios, por ejemplo, o revistas quincenales dedicadas a la política. Quizá ese podría ser un espacio interesante para mejorar la cobertura mediática sobre lo que es la política y sobre lo que son las elecciones. Eso es lo que nosotros intentamos hacer o hicimos en determinado momento con Tintají y pegó mucho en determinada población, tanto en la sierra como en la costa, justamente porque hacía falta eso. Es lo que hacía el hoy en determinado momento y después, cuando se adaptó y quiso competir con el comercio, bueno, terminó perdiendo porque eran dos periódicos diferentes en cuanto a la estructura económica inclusive. Entonces, como que no hay el interés de profundizar en los temas y por lo tanto no hay interés de hacer ese tipo de semanarios. En otros lugares, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina, en Brasil, hay periódicos políticos, pero que no solo tratan temas políticos, sino culturales con una mayor profundidad.
Vivimos un momento difícil para que la gente quiera leer extenso, pero sí se le puede profundizar mucho más dándole con creatividad no solo las entrevistas, sino el tipo de reportajes que se hacen, hasta incluso las crónicas. En Colombia también los propios diarios a veces profundizan mucho más en los temas políticos y en los temas culturales de lo que ocurre en el Ecuador, ¿no? Gracias, Quinto. Marco, la misma pregunta, ¿revela una despolitización de la sociedad ecuatoriana esta ausencia o esta carencia de medios explícitamente o específicamente políticos o para el tratamiento noticioso de la política en el Ecuador? Creo que el problema relacionado al hecho de que la gente cada vez lee menos, más aún los trabajos de contenido, en este caso que nos ocupa políticos, que acceden menos a degustar lo que es la cultura, le plantea un problema al periodismo. Nosotros estamos en las aulas permanentemente debatiendo este asunto de cómo hacer para que las personas encuentren satisfacción a un costo que significa comprar un periódico, o que encuentren interés el momento que sintonizan un canal de televisión o una emisora de radio. Entonces, ¿qué hacer? Entonces, nosotros sí creemos en la vigencia absoluta de los géneros. El hecho de que se pueda cubrir la información de un candidato, no solo por lo que él dice, que a la larga puede ser hasta monótono, sino cuáles son sus costumbres gastronómicas, cuál es su entorno en su forma de ser con la comunidad, cómo viaja. Ustedes recordarán, y los amables televidentes también, la famosa fotografía del presidente Velasco Ibarra cuando a lomo de mula cabalgaba por la provincia de Loja. Entonces, esa era la forma que llamaba profundamente la atención. El otro problema que tiene que ver con el hecho de que no demos a los medios de comunicación la última razón en lo que tiene que ver a la preferencia política. Si, como resulta de las investigaciones que se han hecho, los medios de comunicación en general, especialmente los grandes monopolios, estuvieron en contra del expresidente Abdalá Bucaram, y Abdalá ganó. En el caso del presidente Lucio Gutiérrez, los medios estuvieron en contra de él, acordémonos todos, y ganó el presidente Gutiérrez. En el caso del actual presidente también. La mayoría de medios de comunicación, si no todos, estuvieron en contra del presidente de la República. Yo recuerdo eso particularmente porque un señor que tenía una suscripción y estaba a favor del señor Correa, le reclamó al diario y le dijo, ¿cómo es posible que usted no atienda mis intereses míos como cliente del diario? Pero el periódico no cambió su comportamiento, supongo que hasta el día de hoy. Entonces, el tema es que los medios no dicen la última verdad. Como todos sabemos, dicen una parte a veces interesada, un sector parcial de la verdad. Pero para poder desarrollar con éxito eso, tenemos que acelerar a fondo el uso intensivo de los medios de los géneros periodísticos. Qué bueno una excelente entrevista. Qué bueno sería que los periodistas nos especialicemos más, porque es la forma directa de poder decir una buena crónica. La crónica, Quinto, tú sabes, está de moda actualmente, es el género que sostiene a los medios. Los diarios europeos cierran las contratapas con hermosas crónicas que tienen que ver con la vida cotidiana, etcétera. Y pienso que de alguna manera los periódicos de aquí también, algunos de ellos van evolucionando en cuanto a los géneros. Supongo, por ejemplo, uno de ellos es el Expreso de Guayaquil, que ha evolucionado tanto desde ese punto de vista. Entonces, para poder, desde el punto de vista de la prensa escrita, combatir la influencia de la radio y la televisión, ver más lectores, hacerlos más entretenidos, quizás valga la pena decir algo más que la profundidad del examen teórico y decir un poco más de la vida cotidiana. Perfecto, muchas gracias, Quinto, muchas gracias, Marco. Creo que hay algunas cosas que quedan en claro. Una de ellas es que, si bien es cierto, los medios no tienen la última palabra en un proceso electoral, son elementos muy importantes cuando finalmente el elector, el decisor último, tiene o desea contrastar, comparar propuestas políticas. Quizá los medios, en ese sentido, sí tienen mucho que ver y mucha responsabilidad en no desideologizar las discusiones, en no banalizar precisamente el tratamiento de temas electorales. Con eso cerramos este primer segmento y pasamos inmediatamente a la segunda parte del programa.
Pasamos entonces a la segunda parte del programa. Y en esta segunda parte hemos escogido esta vez un tema que amerita un tratamiento importante que tiene que ver con la presencia de las mujeres, digamos, el tema de género en la política. Y para ello tenemos como invitadas que nos van a ayudar precisamente a analizar este tema a dos importantes personalidades. Por un lado, a mi derecha está María Pesina. Ella es comunicadora, tiene una maestría precisamente en Flaxo sobre género y desarrollo, y ahora está desempeñando el cargo de secretaria general de CIESPAL. A mi izquierda está Mónica Chuji. Ella es también comunicadora, ex asambleísta, se encargó un tiempo de la Secretaría Nacional de Comunicación y ahora es candidata por la alianza Suma Creo en las actuales elecciones. A María y a Mónica queremos preguntarles precisamente algunos temas relativos a esta cuestión del género, a la presencia política de las mujeres y la presencia de las mujeres en la política, inmediatamente después del siguiente reportaje. ¿Cómo ha evolucionado la participación de la mujer en los procesos de elección popular de dignidades? Revisemos cómo fue la papeleta electoral de los comicios de 2013, en la que se eligió presidente y vicepresidente de la República. En ese momento participaron 8 binomios, igual número de aspirantes que terciarán para las actuales elecciones. Pero hagamos una comparación de cuántos rostros femeninos aparecen. En la papeleta de 2013 hubo 6 candidatas a la presidencia de la República, y ellas fueron Pearl Ann Boyes, por Sociedad Patriótica; Anabel Asín, por el extinto PRIAN; Denis Ceballos, por el PRE; Marcia Caicedo, por la Alianza Plurinacional de las Izquierdas; Inés María Manzano, por Suma; y Ángela Mendoza, por Ruptura de los 25. Ahora revisemos qué rostros femeninos se presentan para las elecciones de 2017. En esta papeleta aparecen apenas 2 mujeres que buscan un cargo de elección popular. Cintia Viteri, quien busca la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero, y Montserrat Bustamante, quien es el binomio de Paco Moncayo por la Izquierda Democrática. Pero ahora, ¿qué sucede con las candidaturas a la Asamblea Nacional? Revisemos brevemente los nombres de quienes encabezan las listas nacionales. Vilma Andrade, por la Izquierda Democrática; Cristina Reyes, por el Partido Social Cristiano; Silka Sánchez, por el Partido Adelante Ecuatoriano Adelante; y María Mercedes Cuesta, por Fuerza Ecuador. Estas mujeres representan menos del 1/3 del total de candidatos cabeza de lista para asambleístas nacionales. ¿Será que las mujeres han perdido participación dentro de la vida política electoral del país? A Contramano analiza este tema. Muy bien, el reportaje ha mostrado, creo, con bastante claridad algunas cifras comparativas, tanto en las candidaturas a nivel de los binomios para presidente, vicepresidente en el país, cuanto también la presencia de mujeres encabezando listas, sobre todo de carácter nacional, para asambleístas. Empezamos con María. María, ¿qué impresión te deja esta comparación que hemos hecho? ¿Qué impresión tienes de si es que ha habido una evolución o ha habido una involución en la presencia femenina en la política en el Ecuador? Bueno, muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes. Yo creo que simplemente el escenario político está caracterizado por la racionalidad, por el valor, el carácter, digamos, son la esencia que se le ha dado como al ser político, ¿no? Y efectivamente son características que al final están como sujetadas a la figura hombre. Entonces yo creo que más bien nos mantenemos en lo mismo, aunque nos dé la impresión de que antes teníamos, ¿cuánto eran? 6 candidatas, ahora tenemos 2 candidatas. O sea, yo creo que ha sido lo mismo, ¿no? O sea, no, en realidad la representación de las mujeres en la política es bastante débil, no con respecto a la mujer en sí, sino en su visibilización en el espacio político es bastante débil, porque la estructura política es
todavía sí. O sea, yo creo que no hemos cambiado en lo absoluto, y no hablo solamente en el caso ecuatoriano, sino en el caso también latinoamericano y de algunos países en el mundo, ¿no? Si traduzco bien lo que tú dices, María, ¿viviríamos entonces la continuidad de una suerte de masculinización de la política en el Ecuador, presente quizá en los discursos, presente también en las imágenes que se presentan para poder conseguir votos o adeptos? Eso me parece súper interesante cuando hablas de masculinización. Yo un poco me voy un poco más allá, porque es una performatividad que la mujer tiene que actuar dentro de esos escenarios que son normalmente bastión masculino, ¿no? Si es verdad que vemos participación de mujeres en la asamblea, que eso es importante, yo creo que, digamos, hay mujeres que están en la asamblea discutiendo temas políticos y discutiendo políticas públicas, para crear, digamos, un bienestar social, una transformación social. También vemos que hay mujeres que se han tenido que masculinizar, y yo utilizaría la palabra, esa acción es una performatización para poder entrar en el debate de la disputa, ¿no? O sea, en el debate de la discusión, ¿no? Porque asimismo veíamos en el escenario, en tu espacio anterior, los medios de comunicación también nos representan de esa manera a la mujer política, ¿no? O sea, le dan más voces y más protagonismo a los hombres que hacen política y dicen política a las mujeres, ¿no? Siempre nos tratan como en un espacio de excepcionalidad, ¿no? Son mujeres excepcionales que hacen política, y no se han dado cuenta que la mujer forma parte del 50% o más de la población. Y eso también tiene que ver con la ciudadanía, o sea, la construcción social del Estado, que quiere a qué tipo de ciudadano. Entonces quiere seguir teniendo esa relación de mujer en el espacio público el espacio privado y no público. Entonces, cuando salimos en la disputa privada, a la disputa pública, sabes, hay como una especie de inconstancia en el desarrollo de nuestro espacio, de nuestra escena, ¿no? O sea, entonces nos ven como excepcionales, nos ven como mujeres que agreden lo normal. Entonces sí se siente como esa especie de masculinización que dices tú, ¿no? Estamos tomando el rol que normalmente serían de hombres. Gracias, María. Mónica Chují ha estado ya inmersa en la política durante varios años. ¿Cuál es la visión que tiene en relación con este tema desde dentro, desde precisamente la praxis política, la relación con los partidos, la propia visión o relación con los medios de comunicación? Bueno, buenas noches, gracias por el espacio, buenas noches a la amiga panelista. Yo creo que primero hay que poner en contexto sobre la participación y el papel de la mujer en la política pública. Después de 30 años de lucha histórica, las mujeres en el Ecuador logramos hace 10 años que por fin se apruebe una norma que tenga la posibilidad de darnos la posibilidad de entrar en equidad y en paridad y la alternabilidad en el sistema político. Yo creo que ese fue un gran logro y se destaca, por supuesto, la lucha de las mujeres diversas a nivel nacional. Ahora bien, de 10 años para acá, recordemos, como en el reportaje hemos visto, de cómo en diferentes periodos han encabezado a las mujeres en las listas para asambleístas, o en el caso para la presidencia de la República han habido muy pocas que han encabezado han hecho ese papel. Pero yo creo que hay que destacar algo allí. El tema es la participación versus representación. La representación se han dado antes de los 10 años, y después se ha dado la representación en diferentes espacios. Actualmente tenemos una gran representación de mujeres. El problema está la verdadera participación y la toma de decisiones y la incidencia que las mujeres hacen en la vida política. De modo que podemos tener como ahora unas 3 mujeres representándonos en la Asamblea Nacional, pero resulta que la agenda de mujeres no está representada, no la llevan ellas. Resulta que la agenda de mujeres sigue siendo un papel secundario, y yo creo que tiene mucho que ver con el sistema de la clase política. El sistema político sigue manejándose bajo la visión patriarcal, bajo la visión de la supremacía de los hombres, y la presencia de las mujeres a duras penas las asumen. Pero el tema es que cuando llegamos a esos espacios tenemos un reto grande, y el reto es cómo hacemos que nuestra voz, nuestra decisión, no esté supeditada a la decisión siempre del dirigente, del presidente
o del que encabeza la lista, sino que tengamos realmente un nivel real de participación. Y en ese sentido me parece que más bien las mujeres en este escenario, en el escenario actual, efectivamente hay la única mujer que está encabezando la lista para la presidencia de la República y en total hay como 2 mujeres más en la vicepresidencia. Pero yo creo que esto responde por un lado a que no ha habido dentro de los sistemas políticos la posibilidad de una formación real de las mujeres, pero por otro lado, por ese doble o triple rol que las mujeres tenemos que asumir. Aún cuando estamos en la vida política, nosotros tenemos que volver a la casa y volvemos a asumir el papel doméstico. Es decir, no es fácil llegar a las 10, 11, 12 de la noche y a esa hora retomar las tareas domésticas. Eso significa que no has alterado mucho o casi para nada el papel, la corresponsabilidad que tenemos que tener en el hogar los hombres y las mujeres. Es decir, nos hemos quedado casi estancados. Hace 10 años aprobaron la ley de la alternabilidad, la participación de las mujeres en paridad, sin embargo, su rol sigue siendo el mismo, subordinado, un rol que tiene que cumplir el deber doméstico de la casa, mientras que el hombre sí sigue todavía tomando las riendas de la vida política pública. Y yo creo que ahí está el gran reto de nosotras las mujeres, pero sobre todo la responsabilidad del Estado y del sistema político en que se haga efectiva la participación de las mujeres. Una pregunta, me pareció muy importante esta separación entre participación y representación, pero ¿será solamente responsabilidad del Estado y del sistema político mejorar, incrementar, cualificar mejor la participación de las mujeres en la política, o también es responsabilidad sobre todo de las organizaciones de mujeres? Parecería ser que hay una relación directa entre un cierto debilitamiento en la participación de las mujeres a través de sus propias organizaciones que fijen y defiendan su propia agenda y lo que significa la participación política. Bueno, yo creo que el mismo sistema patriarcal hace que las mujeres nos dividamos en sinnúmero de organizaciones de mujeres. Yo creo que hay mucha atomización en el sector de mujeres, pero cuando hemos tenido que llevar agendas como el derecho, por ejemplo, a los derechos sexuales y reproductivos, ha habido un cierto sector de mujeres que lo llevamos con mucha fuerza, por ejemplo, a la autonomía del cuerpo, al derecho a decidir sobre nuestra sexualidad, etcétera. Pero yo creo que ese mismo sistema patriarcal hace que las mujeres o a las mujeres nos tenga que ver, o a ciertos grupos de mujeres, como una amenaza frente a un status quo. Recordemos en estos 10 años qué se ha hecho efectivamente para que las mujeres tengamos progresividad en los derechos. Por ejemplo, puntualmente en los temas de derechos sexuales y reproductivos, ¿qué ha pasado? Absolutamente nada. En el caso del aborto, en el caso de violación, por ejemplo, ha sido más bien un tema que nos han estigmatizado a muchas mujeres que hemos propuesto aquello, porque además es un problema de salud pública. ¿Qué ha pasado con el tema de la violencia intrafamiliar, por ejemplo? Hay un código que más bien obstaculiza, no hay un procedimiento expedito para que las mujeres podamos denunciar y podamos hacer justicia en el caso de la violencia intrafamiliar. Entonces, de modo que nuevamente volvemos a este sistema patriarcal en el que se encarga, por un lado, de dividirnos, por otro lado, de no hacer casi nada desde el Estado para que el status quo continúe. Y en el caso de las mujeres, yo creo que hemos hecho un esfuerzo suficiente y por eso es que también nos mantenemos siempre en pie de lucha y estamos alertas, tratando de incidir en los espacios que nos den para poder incidir respecto a nuestros derechos. Muy importante, y precisamente sobre este tema, María, hay una agenda de las mujeres, se puede pensar en una agenda de todas las mujeres, o la sociedad también, como en todo, está dividida, por ejemplo, en estamentos, en clases sociales. Las necesidades y las demandas de determinadas mujeres no necesariamente tienen que coincidir con las demandas de otras mujeres. ¿Acaso estamos en un espacio donde no cuentan las ideologías políticas para la agenda de las mujeres? Porque este es un tema que se ha venido discutiendo y hay organizaciones de mujeres que plantean que más allá del partido que sea, si es que ese partido recoge determinada demanda que una organización de mujeres plantea, pues las mujeres deberían apoyar a ese partido político. Bueno, con respecto a tu pregunta, yo creo que hay algo que es interesante. Justamente lo que decía Mónica,
hay como una dispersión de lo que queremos políticamente o lo que queremos dentro del desarrollo de políticas públicas para nosotros. Yo digo, en el tema del aborto, por ejemplo, es un tema bastante polémico porque hay mujeres, precisamente mujeres, que consideran que abortar no, o sea, está mal. O sea, si una persona la violan y producto de la violación va a tener un bebé, eso está mal porque por un tema quizás religioso, cultural, social, moral, lo que sea. Pero yo digo que las políticas públicas, la construcción porque es más allá de una ideología, el feminismo es como una especie de anteojos que te pones para ver una sociedad igualitaria. O sea, una sociedad que tanto hombres y mujeres tengan las mismas condiciones, laborales, sociales, culturales, lo que fuese. Pero si una mujer no quiere abortar, está muy bien que no aborte, pero si una mujer quiere abortar, porque eso es reproducir su tragedia de vida, quizás sus condiciones precarias sociales, o quizás porque no quiere, porque es producto de algo que no se siente a gusto, no quiere ser madre, ahí es donde está el problema, porque nos catalogan como el tipo de mujer que no quiere el Estado. Pero es decir, la ley, según lo que tú dices, debería permitir la libre electividad, la libre elección de la mujer, o sea, con respecto a esos temas vinculados con su propio cuerpo. Claro, es que yo parto del principio de que nuestro cuerpo no puede ser, porque el cuerpo, si los hombres pudieran quedar embarazados, por ejemplo, seguramente pudiesen abortar. Ya, o sea, quería mencionar en este tema una cosa adicional. ¿Será que la política en el Ecuador, esto que Mónica ha llamado el sistema patriarcal, tú has llamado este sistema quizá más androcéntrico, quizá caracterizado por la hegemonía de un pensamiento más masculinista, está fuertemente presionada, por ejemplo, todavía por el discurso religioso de carácter moral? Yo he leído muchas declaraciones, por ejemplo, de sacerdotes acá, que inclusive escriben en medios públicos, hablando de la ideología de género desde una visión totalmente despectiva y despreciativa. Claro. Yo creo que el sistema patriarcal se apoya en varias herramientas o sistemas, también llamémoslo sistemas. Uno de esos efectivamente es la religión, otros es la educación. Entonces, sí, o sea, está relacionado el sistema patriarcal con estos sistemas de apoyo, ¿no? Como de base. Y influyen muchísimo en desde el hecho que nosotros empezamos una educación, ya desde el inicio de la educación tú ves como los roles, te empiezan a construir roles sociales a la mujer y roles sociales a los hombres. Los hombres hacen tal cosa, juegan fútbol, las mujeres hacen bordado. Entonces ya desde ahí empieza como una ubicación de roles y qué es lo que debemos hacer. Nosotros después vamos al momento que estudiamos en la universidad, entonces las mujeres normalmente quieren estudiar carreras relacionadas con el cuidado, del cuidado, de la educación, o sea, roles cosas que están como relacionadas a estos roles que nos construyen socialmente. Cuando nosotros salimos de eso, que podemos salir a un escenario político, ya hay empieza como a desencajar, ¿no? Entonces la misma Iglesia Católica, los mismos políticos empiezan como a decir, bueno, pero ¿por qué la mujer no se queda en su casa cocinando y teniendo hijos y en su espacio privado en vez de estar aquí molestando? Y para contestarte la primera pregunta, yo creo que esto es un tema integrador, o sea, las mujeres formamos parte de la transformación social y es importante reconocernos a todas por igual, o sea, tanto podemos tener diferencias ideológicas, pero eso no quiere decir que lo que yo esté apostando sea malo para ti o para tu punto de vista. Y lo de la ideología de género es algo que es bastante descabellado, porque yo creo que la misma Iglesia Católica lo ha estado manipulando para que creamos que es algo que está mal, ¿no? Y yo pienso que es todo lo contrario, es una forma de integrarnos socialmente hacia diferentes identidades sexuales, ¿no? Gracias. Mónica, quizá esta merma, este debilitamiento en la participación de las mujeres en la política se deba más allá que al marco normativo, que de alguna manera permite, alienta y estimula, en teoría, la mayor participación femenina en la política, de alguna manera a que muchas de las mujeres que ya han participado en la política y han ocupado cargos públicos,
no han defendido, cuando estuvieron representando a sus electores en esos cargos públicos, no defendieron la agenda de las mujeres. Quizás se deba a un nivel de desconfianza de las mujeres que finalmente terminan votando por hombres que quizá están reproduciendo un discurso patriarcal y machista en nuestra sociedad. Bueno, yo creo que en efecto hay, por eso hablaba yo de la participación y de la representación, que hay dos niveles diferentes. Veamos un ejemplo clarísimo. Cuando una de las asambleístas propuso una reforma con respecto a los derechos de las mujeres, lo que ocurrió es que una decisión desde el Ejecutivo hizo que estas asambleístas tuvieran que asumir un papel de retroceder, de retroceso. Y entonces, ¿cuál es el mensaje, la interpretación que nosotros hacemos de aquello? ¿Cómo ve la sociedad? ¿Cómo veo yo como ciudadana, más allá de ser una mujer política o activista? Lo que me hace pensar es que esta mujer no tiene autonomía para decidir, no puede llevar y defender autónomamente la agenda de las mujeres. Ha habido casos como, por ejemplo, las mujeres de Saraguro, que están ahorita judicializadas y sentenciadas, y la una textualmente dice que ella no participó en la movilización, que ella estuvo de solidaria por salvar a otra mujer embarazada que estaba allí. Sin embargo, han hecho caso omiso y se les sentencia. Entonces uno dice, bueno, a lo mejor salgan las mujeres de la asamblea a decir algo, pero no hemos escuchado absolutamente nada. Entonces, ¿a qué nos remite aquello? Nuevamente, hay una decisión desde el Ejecutivo, hay una decisión desde arriba, que por supuesto es con una clara ¿Pero es del mensaje. ¿O es del sistema patriarcal? Porque yo digo, es una cosa de más largo plazo, Yo ¿no? creo que en este caso concreto es el Ejecutivo, pero también, por supuesto, rodeado de todo el sistema y toda la institucionalidad patriarcal, que no hemos salido y que es una pena, porque además uno ha tenido 10 años de condiciones favorables, con un alto apoyo popular a un gobierno, y que en ese proceso no se haya aprovechado hacer lo que las mujeres durante más de 30 años de lucha habían pedido, hacer definitivamente que al menos hayan normas que realmente protejan a las mujeres. Yo estoy muy clara en aquello de que las mujeres en efecto somos diversas. Habemos mujeres rurales, hay mujeres de la ciudad, mujeres afroecuatorianas, indígenas, pobres, en fin, una diversidad. Pero eso, por supuesto, no implica la desigualdad de derechos para nada, pero sí una diferencia. Por ejemplo, el tema de la ideología de género, no sé, primero que no comparto con esa catalogación de la ideología de género. Yo creo que el tema es realmente cuál es la relación de las mujeres con el sistema, cuál es la relación de las mujeres con los hombres, cómo nos han impuesto esas relaciones que además atraviesa a las comunidades indígenas. Hay mucha gente que dice que en las comunidades no hay violencia, no hay machismo. Yo al contrario digo que sí hay. Se presentan en diferentes formas, pero violencia hay, discriminación hay. Lo que yo creo que nos falta como sociedad y que le falta a la clase política y sobre todo le falta a la Iglesia realmente es ponerse en el papel de las mujeres, ponerse los zapatos de las mujeres. Cuando una mujer tiene que asumir un cargo público, cuando tiene que asumir un cargo político y cuando a su vez tiene que seguir siendo madre, tiene que seguir siendo madre de familia, tiene que seguir siendo activista, tiene que seguir haciendo todos los otros papeles. Entonces es muy fácil para la misma Iglesia, es muy fácil también para la clase política decir, bueno, las mujeres que se dediquen a lo suyo, y resulta que lo nuestro no es solo nuestro, es de la pareja, es de la sociedad. Por eso hablaba de la corresponsabilidad en el hogar, y eso no se ha asumido como tal. Es decir, hay pocos. Yo creo que si hacemos una comparación con escenarios anteriores, hace 20 años, algo ha ido cambiando, hay hombres que ya empiezan a asumir una nueva masculinidad, una nueva relación con su pareja, una nueva relación con sus hijos, porque incluso hasta eso se había vuelto distante, es decir, diferente. El hombre era casi como un extraño frente al hijo, la mujer la responsable de los hijos. Pero yo creo que todo esto se resume y la responsabilidad sí está en las decisiones políticas y que éstas inciden obviamente en la sociedad. Gracias, Mónica. María, para ir terminando, los medios de comunicación tienen un peso importantísimo en poder visibilizar o invisibilizar los llamados temas de género, es decir, aquellos relacionados con la igualdad en términos de ciudadanía, la equidad en términos de
justicia social entre hombres y mujeres y obviamente también entre mujeres y entre hombres. Tú que estás en CIESPAL, tú que estás de cerca, digamos, con este trabajo de auscultamiento de cómo funcionan los medios de comunicación y de capacitación para mejorar las prácticas de medios de comunicación, ¿tú crees que esta es una de las razones que quizá también está incidiendo el peso, la actuación que están teniendo los medios de comunicación con sus agendas informativas y sus agendas de opinión para haber debilitado, si es que asumimos como válido ese supuesto, la participación de las mujeres en la política en el Ecuador? Bueno, sí, efectivamente puede ser que los medios de comunicación contribuyan a un escenario, digamos, donde invisibilizan el aporte o el conocimiento, el liderazgo de las mujeres en general. Pero también puedo pensar que a las mujeres no les interesa la política. Por ejemplo, en este momento, en este periodo que vive Ecuador, quizás las mujeres quieren trabajar más base y militar desde abajo que reflejarse dentro de un sistema que todavía está como permeado de cosas que quizás no va, o sea, nuestros esfuerzos quizás no van a ser tan fáciles de lograr, de visibilizar resultados. Puede ser eso, pero efectivamente, en general, yo creo que los medios de comunicación son los grandes culpables de la visión y de la muestra que hacen hacia la mujer en general. O sea, la mujer política, por ejemplo, casi no sale. Tú ves que los artículos de opinión son de hombres cuando hablan de asuntos políticos, igual cuando hablan de economía. O sea, son pocos las periodistas que trabajan esos temas que normalmente están como enclausurados en el tema de conocimiento masculino. Entonces, y además tú ves que dentro de las primeras páginas, que es una de los productos que más se consume antes de entrar al cuerpo noticioso, vemos que pocas veces las mujeres estamos en la portada, a menos que estemos muertas o que hayamos sufrido algún tipo de violencia, pero no salimos ni siquiera como especialistas de temas científicos, tecnológicos, políticos, económicos. Siempre las voces siguen siendo las de los hombres. Entonces, eso obviamente reproduce socialmente un criterio de que nosotros no somos capaces de, ¿no? No están a la altura de del conocimiento válido masculino, que es el que normalmente, o sea, históricamente es el que ha prevalecido, ¿no? Yo pienso que algo interesante que está pasando es, por ejemplo, la marcha que hubo el pasado 26 de noviembre de las mujeres. Fue una marcha pero masiva, con una, tú veías caras de gente muy joven, niñas de 15, 16 años que se autoproclamaban feministas. Entonces, yo creo que sí, ahorita hay como una... Y con una cobertura mediática bastante pobre, te diré. Pobre en justamente iba a ir, en los medios de comunicación, pero bastante nutrida en las redes sociales. Las redes sociales terminan siendo como un espejo irreal de lo que está pasando, ¿no? Entonces, eso me parece que es un buen reflejo de que estamos buscando, yo creo, más en la militancia desde abajo, crear bases políticas desde las mujeres desde abajo y después ir subiendo, pero ir subiendo con un acuerdo, ¿no? Un pacto social de que sobre determinados temas para... Pero bueno, que estén ahorita 2 mujeres o que estén 6, quizás a mí no me representan ninguna. Pudiera haber estado 50 también y no me representan como mujer y como ciudadana políticamente. Porque los discursos son Entonces, yo creo que la cantidad no es tanto, sino es un problema también de quiénes son y qué representan, ¿no? De acuerdo, gracias. Y para terminar con Mónica, la misma pregunta. ¿Los medios de comunicación ayudan o, por el contrario, obstaculizan a que pueda politizarse más quizá esa participación de las mujeres en el caso del actual escenario electoral? Bueno, yo creo que los medios de comunicación, igual que la clase política, realmente no han tomado muy en serio la problemática de las mujeres. Y digo la problemática de las mujeres porque la discriminación, la violencia, no es un problema de las mujeres, es un problema de la sociedad, es un problema del Estado y es un problema político. Y por tanto hay que tomar soluciones políticas. Entonces resulta que los medios de comunicación siempre asumen el tema de la violencia, es un problema de las mujeres. No. El momento en que los medios de comunicación asuman que es un problema, además de la sociedad, del Estado y de la clase política,
que además la violencia y la discriminación atenta contra la democracia. No podemos hablar de una democracia real sin la participación de las mujeres, una participación en la toma de decisiones realmente. Es decir, cuando nosotras nos movilizamos, cuando nosotras trabajamos en el campo, cuando nosotras somos las que hacemos las tareas del cuidado. Ese papel, por ejemplo, es cuasi que totalmente invisibilizado y para nada valorado por los medios de comunicación. Entonces resulta que en las propagandas hasta el día de hoy seguimos viendo, a veces hay un pequeño toquecito de cambio cuando ya le vemos a un hombre al menos oler alguna sustancia para la limpieza, pero en general el papel de las mujeres le corresponde la propaganda de aquello del trabajo doméstico. Por eso a mí me parece tan necesario que de cara a la coyuntura que estamos viviendo, creo que proponerle realmente de que sin la participación real de las mujeres no hay democracia. Y mientras siga habiendo violencia, mientras siga habiendo discriminación, mensajes ofensivos contra las mujeres, no puede haber una plena democracia. Por eso es necesario implementar normas integrales para sancionar todo tipo de violencia. Y eso es lo que nosotros estamos llevando y vamos socializando y lo vamos a ir sosteniendo porque creemos realmente que sin mujeres no hay democracia. Gracias, Mónica. Gracias, María. Efectivamente, sin la participación de las mujeres, que cuantitativamente hablando representan la mitad de la población del país, no hay una democracia real. Ese podría ser el corolario de esta interesante charla que hemos mantenido con nuestras dos invitadas. Y con esto nosotros vamos cerrando este programa. Una vez más les invitamos a todos ustedes que nos escriban a través de Twitter, @HReyesAguinaga, sus comentarios, sus sugerencias y, por qué no, también sus críticas. Y nos estaremos viendo el próximo día, lunes, a las 22 horas. Muchísimas gracias por su atención.